conmemoración de este día de lucha contra la violencia contra la mujer, todavía las 3 compañeras activistas políticas que así es, fueron en contra de este dictador Trujillo, ¿sí? Así es. Pero bueno, en realidad se podría haber elegido cualquier fecha porque la violencia contra la mujer, digamos, se remonta a los inicios de la historia. Creo que, bueno, está bien, es destacar, siempre tiene un poco de injusticia destacar un hecho frente a otros porque han sido muchísimas las mujeres que han sufrido, que han dado la vida en esto y la mayoría son anónimas. Pero de todas maneras, bueno, es un acto digamos, un reconocimiento, una referencia. Y no vamos a hacer ese partidismo de pensar, a ver, una interna, una grieta, a ver si es la fecha correcta o si es otra. Lo importante es lo que se conmemora. Y decíamos que en 19 años no habíamos visto avances más allá de la paridad en la representación legislativa. No hemos visto que hayan habido avances sustantivos. De hecho, los indicadores de violencia son altísimos y a todo nivel, no solo físico, sino también psicológico, laboral, etcétera. Y para mí lo que falta es una operatividad de las leyes, especialmente hoy en día de la ley Micaela, porque para que la mujer esté bien contenida, no se la revictimice, necesita que los 3 poderes estén capacitados en violencia de género. Yo como abogada me doy cuenta que voy a un juzgado y no tienen perspectiva de género, lo cual la mujer ya sufrió violencia en su casa o laboral, lo que sea. Entonces, después la sufre en la policía, estábamos hablando después, cuando va a hacer la denuncia, sí, y luego siguen los juzgados. Es decir, que cada vez, en cada instancia que tiene que afrontar una mujer que ha sufrido alguna forma de abuso o de violencia, encuentre como que se reitera la situación que va a denunciar. Tal cual, por eso necesitamos organismos que piensen en perspectiva de género, lo cual, por ejemplo, la comisaría de la mujer, yo tengo 2 amigas que se presentaron a exponer su denuncia, porque usted podés ser una exposición, una mera exposición, o seguir el proceso. Y no se la tomaron. En la comisaría de la mujer, o sea, es tremendo, que justo en el organismo donde tenemos que exponer lo que nos pasó. ¿Y por qué no se la tomaron? Y no, en el momento le dijeron que no, que tenía que ir a una comisaría de su barrio. Yo creo que siempre pero esto está, a ver, no había una... Sí, tenemos la ley 26. Una normativa sí, que plantea que puedes denunciar en cualquier lado. Tal cual, o sea, sí, pero bueno, la comisaría de la mujer, supuestamente, la mujer es la que se va a sentir más contenida, obviamente. Efectivamente. No, digo que justamente, no porque tenga que ir a su barrio, sino que, bueno, elige deliberadamente una en donde cree que va a tener más contención y resulta que es un lugar donde no le toman la denuncia. Tal cual. Bueno, eso es violencia institucional porque tenemos organismos, agentes del Estado que se están... de pegar. Soy muy intensa. Soy una mujer muy intensa. No lo dudo, pero no le pegues a la mesa. Tenemos agentes del Estado que le están dificultando el acceso de los derechos a las mujeres. Lo mismo que en el tema del aborto. Es otra cuestión de violencia institucional. ¿Por qué? Porque le están jugando con la soberanía de nuestros cuerpos. Y tenemos estas agrupaciones pro vida que nos dicen que el derecho a la vida es absoluto, y es una mentira porque tenemos otros institutos como la muerte digna, como la legítima defensa, que establecen que el derecho a la vida es relativo. Entonces ahí nos damos cuenta que también en 1921 también el aborto no era penado como un homicidio, sino que era mucho menos, era de 1 a 4 años y el homicidio era de 8 a 25. O sea, ahí te das cuenta que no es un asesinato, una persona humana como ellos levantan la bandera. Uno puede preguntarse hasta qué punto el Estado puede abrogarse la capacidad de legislar sobre los cuerpos de cada uno, ¿no? Es decir, es como si dijera mañana, a ver, no te podés hacer un tatuaje, o no podés ponerte un piercing, o cosas por el estilo, o no podés hacerte una cirugía. Digo, realmente es tremendo esto de pensar hasta dónde se inmiscuye, bajo un discurso pretendidamente liberal, hasta dónde el Estado se inmiscuye, y no solo lo que tiene que ver con esto, tiene que ver con los, en términos económicos, con hasta dónde te persigue la FIP, o hasta dónde se involucran con tus movimientos, o lo vemos simplemente en el celular, ¿no? Como salimos, vamos a un lugar y ya nos está preguntando Google puntualmente a ver qué nos pareció, o si ya estuvimos. Creo que realmente hay que invitar a pensar esto. Vos decías que faltan recurseros. Sí, faltan recurseros. Muchas veces en alguna parte, algunos barrios,
hay situaciones de violencia que empieza con una situación de violencia económica que no pueden salir porque el hombre es el que maneja la plata muchas veces y que no saben a dónde recurrir y que se pueden ir a la casa de amigos, primos, qué sé yo, pero finalmente siempre terminan volviendo porque no tienen la economía para poder sustentarse solas, incluso peor si tienen hijos. Entonces, ¿cómo trabajar también esa violencia económica y a dónde se puede recurrir en caso de que tengan esa situación? En ese sentido, para mí también faltan recurseros. A ver, nosotros tenemos una situación de una persona X que es objeto de violencia de género en su domicilio, va a hacer su denuncia y después tiene que volver a la casa. ¿Sí? No existen viviendas o lugares donde se pueda refugiar ni nada por el estilo. No, eso el Estado... Es como, qué sé yo, cuando a uno le presentan a ver, cuando hace estos recursos de no aproximación y aparecen igual y te matan porque esa persona no tiene ni una tobillera, ni tiene ningún tipo de control, ni demás. Es decir, simplemente se ha legislado hasta ahora para quedar bien con la conciencia del legislador. Lo que sí hay es que, por ejemplo, si sufrió violencia y el agresor es, por ejemplo, su pareja, se puede quedar en la vivienda aunque no sea la casa de ella. Eso es lo que establece la ley de violencia familiar, entre las medidas. Que bueno, eso es algo bueno, pero necesitaríamos subsidios para la mujer que sufre violencia. Esto dispone la ley. ¿En la práctica esto se ejecuta? Sí, entra dentro de las medidas de prevención precautorias. No, bueno, también la comisaría de la mujer tendría que haber tomado las denuncias que no toma, o también tendría que haber contenido en la comisaría que no contiene. Por eso te pregunto, ¿esto se cumple? Y sí, o sea, si vos tenés un abogado y pero estás ahí está el asesorado, punto, es sí, decir, pero si no eso lo puede cumplir. A ver, es lo mismo que cuando digamos, sí, aborto, se puede hacer un aborto, una mujer que puede pagar una clínica y hacerlo en condiciones, digamos, que sabe que no le va a pasar nada, pero si no, arreglate como puedas. Bueno, ¿no? También está bueno poder pensar dentro de lo que es el feminismo, que haya una red de trabajadoras sociales, que haya una red de psicólogas, que haya una red de abogadas que realmente puedan llevar esos casos adelante y que realmente puedan se puedan cumplir esos espacios de contención. Creo que es una lucha que tenemos que estar todas unidas, todo el feminismo tiene que estar unido para que realmente tengamos esas líneas de contención y de recurseros entre todas. Vos que hace tanto tiempo que venís luchando sobre... En algunos casos los recurseros estaban antes, no sé yo, porque yo hace tanto que dejé un poco de militar y volví ahora un poco ahí, entonces, pero en una época había muchos recurseros, había esto que dice Connie de un equipo de trabajo interdisciplinario, había todo eso. El tema es que tanta... Y yo calculé que hace como 6 años que... Bueno, era en el gobierno anterior, entonces, claramente. No era en este. Claro, no era en este. No era en este... No, por eso, en este gobierno no. Digo, había todo eso. Es más, se había pensado como que tengan esto que decías vos, ¿no? De que ir a la comisaría, educarlos a las policías, que pueda ir la mujer y se sienta contenida, ¿no? Digo... porque va devastada, por ahí va sola, ¿viste? Y te tratan mal. Yo me acuerdo, siempre soy de contar anécdotas, ¿no? A mí me pasó hace mucho tiempo acompañar a una persona a una comisaría por un pleito entre vecinas, ¿viste? Y llegar a la comisaría y que te diga, ellas son 2, nosotros somos 2. Obviamente que mi cara se notó. Hice un llamado a cualquiera y dije, me pasás, en ese momento estaba Carlotto en Derechos Humanos, creo. Le digo, ¿me conseguís por favor el teléfono? Cambió todo. Señora, pase por acá, espéreme, ya la atiendo. Digo, ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué tengo que nombrar a alguien conocido para ser atendidas como corresponde? ¿Entendés? Sí, claro. Eso también, porque yo digo, yo tenía las herramientas, pero hay una mujer de un barrio que no las tiene. Entonces, ¿cómo hace esa mujer? Y después va a una charla de violencia, llega a su casa. También me pasó una vez que me dijo, vos, Marisa, por culpa tuya, pero es ella la que me pega, ¿viste?
que yo sabía que había algo y empecé a hablar sobre violencia, sobre esto, sobre el otro, y claro, se fue empoderada y le habrá dicho, vos a mí no me hablas más así, no sé qué, la culpa era mía. Obvio, porque yo le había inculcado ideas a ella donde podía, el marido de la mujer, en un momento en la calle me gritaba, le digo, vení, decímelo enfrente, de acá, decímelo acá en la cara. No, me dijo a 2 cuadras, ¿viste? Me gritaba en el barrio. Claro, porque pasa eso, ¿viste? Cuando vos le vas dando herramientas a la compañera, se va empoderando de todo eso y va pensando y va haciendo. Pero lo que yo veo es que cada vez son más las mujeres que nos van matando, que nos van asesinando, que nos van violando. Y digo, y decís, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Porque somos mujeres, educamos mujeres libres y empoderadas, pero también tenemos que educar a varones que sepan respetarnos. En mi caso, por suerte lo logré, gracias a Dios. Digo, tener 3 varones y una mujer y ver que ellos realmente defienden a la mujer, el feminismo, y están ahí y luchan y no sé qué. Está bueno eso. Pero digo, ¿qué pasa? Porque obviamente cuando es una pareja tenés el varón que es súper machista, desde el vamos. Entonces vos le decís al varón, respetar a la mujer, tenés que respetar a tu novia, tenés que respetar a tu amiga, y él, viste, palo y a la bolsa, dirían, ¿viste? ¿Y cómo haces con todo eso? Digo, ¿esto vos lo ves en todos los ámbitos sociales o lo ves concretamente en el ámbito que yo me muevo? Por suerte no lo veo, porque imagínate, somos militantes y entonces estamos más o menos en el mismo. Pero si vas a un barrio, viste, yo hace rato que no voy a un barrio, no camino un barrio, pero eso se ve en un barrio. Se ve en un barrio. Me parece que se ve una cosa, ¿no? Es que lo poco que podíamos haber avanzado, es como que se dio vuelta, ¿no? Y lo vemos no solo en esto de la violencia, lo vemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ESI, en lo que tiene que ver con la distribución que ya no existe prácticamente de profilácticos, lo que tiene que ver con la capacitación en términos de sexualidad, ¿no? Esto como que se ha vuelto una sociedad casi paleolítica. Bueno, vos hablás de esto de los preservativos. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, con Amar, ellas tenían un buen trabajo con todo esto, habían hecho hasta una clínica, como un consultorio para todas las compañeras que estaban en la calle y ellas iban y a todas las compañeras le pasaban el preservativo, hacían todo, las mandaban al psicólogo, le hacían las revisaban todo. Ahora no está más eso. No está. También, si uno va a ver una salita en un barrio, muchas veces lo que pasa es que tenés una ginecóloga una vez por semana, 3 horas por semana. Un médico clínico 2 horas por semana. Un pediatra 2 horas por semana. Y es imposible. O sea, la mayoría de la gente que vive en los barrios no recurre a la salita que tiene cercana. Es decir, que no hay una conciencia dentro de quienes desempeñan gestión pública con cargos decisorios respecto de la importancia que tiene esto. Más bien es como un gesto de decir, digamos, tienen la salita. Tienen la salita, pero no hay nadie. Claro, está la salita. No hay nadie y no hay nada. Pero sí, eso es culpa de la educación que nos han implementado, que es súper patriarcal. Ya en la historia todos los hombres piden que te corras más para allá porque dicen que se te ve el flequillo, pero no se te ve el resto. Puro flequillo. No lo sé. Es un problema para mí estructural en cuanto a la educación. ¿Más acá? Un poquito más acá. Sí, Soy media sos muy radicalizada vos. ¿Sí? Ahí estás bien, dale, seguí hablando. No, radical no soy. No, radicalizado. Te vas de un lado, te vas del otro, pero soy de Géminis, punto medio. Soy de Géminis, así que de un extremo o del otro, es así. Muy bien, bueno. Sí. Bueno, que para mí es un problema de educación, ¿sí? Nosotros no sé, primaria, secundaria, yo iba a un colegio católico que es tremendo la educación que nos dieron, o sea, todo lo que tiene que ver con educación sexual, nos daban imágenes como prácticamente dibujos animados. Ajá. O sea, imagínate la educación sexual. Bueno, hay dibujos animados que son muy interesantes. No, pero es terrible. No eran manga, En el último año nos mandaron una nota diciendo que estábamos
en contra, ¿sí?, de si estamos en contra de la ley de matrimonio igualitario. O sea, imagínate que yo me acuerdo que en esa época no militaba en el feminismo, pero me acuerdo que le dije, la rompí la nota porque me parecía tremendo que un colegio pueda adoctrinarte de esa manera. O sea, me pareció como ilógico, pero bueno, viste, No, es lo pero que por eligen los suerte, con padres. ese ¿sabes? tipo de discurso vos ves que la gente ni mantiene relaciones sexuales, llega virgen al matrimonio y no aborta. Es decir, realmente el nivel de hipocresía Es hipócrita. que tenemos en el sistema educativo, y no solo en el sistema religioso, sino también en la actitud que se tiene en muchas provincias respecto de la ESI, todo aquello, incluso del parte de la comunidad, de muchos padres que suponen que por sus hijas jamás van a tener sexo. Tal cual, las encierran pensando que, no sé, o que a la noche no vayan a dormir a tal lugar porque, no sé, por ahí no van a coger a la tarde. O sea, esas Es que cosas si no que tienen piensan. a ver, un tipo de capacitación, no van a tener sexo. Tal cual. El nivel de ignorancia que Eso es plantea esto, ignorancia. ¿no? Son tabúes. Sí, Yo lo que pienso que todo esto, todas las luchas que venimos dando nosotras las mujeres, hablo yo porque soy mayor que ustedes dos, se va a ver reflejada en toda la juventud, porque la juventud viene con una cabeza totalmente diferente, viene con una forma de pensar diferente. Vuelvo otra vez a un hecho que tengo. Yo tengo un nieto de 7 años donde él lo tiene tan claro, esto de ser gay. Abuela, estoy mirando un chica, te dice. Lo tiene tan incorporado. O no, utilizar el estereotipo de los colores. Exacto. Claro. Sí, no. O jugar con una muñeca. Sí. Él juega con una muñeca. Y nadie le dice nada. Y está bien que juegues con una muñeca. Entonces por ahí se queda como, porque siempre viste hay alguien que dice, no, ¿cómo vas a dejar jugar a tu hijo con una muñeca? ¿Por qué? Si yo puedo Los jugar con una autitos, muñeca. los avioncitos, los soldaditos. Juega con todo. Y con una muñeca también. Y ha hecho de mamá jugando con su hermana. Digo, lo tiene tan incorporado eso, que esta es la nueva generación que yo creo que si no le queman la cabeza, como lo quieren hacer algunos, lo van a lograr. Se va a lograr. Ojalá, Toda pero- esta lucha que nosotras venimos haciendo hace años y años, la van a poder lograr ellas, las más jóvenes, lo van a poder hacer. Y quiero plantear esto, sobre todo para los hombres que nos escuchen, más que para las mujeres que tal vez lo sepan, pero 1 de cada 3 mujeres ha sufrido alguna forma de abuso. No vamos a pensar cuál de las 3 aquí, porque esa era una propaganda muy fea, pero quiero decir esto, que en realidad no es una cosa, digamos, excepcional o, viste, muy acotada, no, es un problema gravísimo. Lo que pasa es que inclusive hay mujeres que no saben, inclusive, que han sufrido un tipo de abuso o violencia. A lo largo de nuestras vidas, todas en algún momento de nuestra vida hemos sufrido un tiempo de abuso, de violencia, De y hay acoso. de acoso. Y hay mujeres que no lo saben. Hay mujeres que no... Está tan naturalizado. Claro. De acuerdo del país, nosotros, nuestra organización trabaja mucho con la gente boliviana, digamos, la colectividad de Bolivia. Y es que digo, yo sí puedo llegar a ellas porque llego de otra manera, ¿no? Pero son muy tímidas, muy calladas para adentro, y me ha tocado que no sabía una de ellas que era abusada por su propio marido. Ujú. Digo, fue O en muchos duro, casos por ¿viste? mis Decir hijos no. mayores y demás, ¿no? Y me dice, eso era violación, me dijo. Una mujer mucho más grande que yo, que viste, y vos te quedás decir como si yo lo sé, cómo lo sé. Después entendés, ¿no? Su forma de pensar, de dónde viene, cómo ha sido su vida, y entonces ahí entendés cómo es que ellas no entienden. Digo, no solo ellas, seguramente debe haber muchas mujeres que no deben entender que son violadas, que son abusadas, que nada. Hay muchas Me estás cosas copiando el raras. gesto de Sí, pegarle a la no, mesa yo y también dar soy dos con palitos. ella. Yo soy así. empoderada. Lo estoy haciendo suavecito, pero bueno. Lo que creo es que hoy las redes sociales también permitieron que esas cosas se empiecen a visualizar y que uno empiece a ser más consciente. Facebook, Instagram, todo empezó a llenarse mucho de denuncias, muchas veces de muchas mujeres, y hubo momentos en que todas las semanas había una denuncia distinta o 3 denuncias distintas, y entonces a uno le permite repensar y ser más consciente sobre lo que uno vive, para decir, bueno,
esta situación está mal, ¿por qué está mal? O sea, como que las redes sociales permitieron mucho también eso. Sí, yo creo que con esto hay que trabajar con mucho cuidado, porque en general la mayoría de los casos en los cuales efectivamente existe abuso pasa desapercibido o está naturalizado, como planteabas vos. Y en otros casos que a lo mejor toman estado público, no necesariamente son casos de abuso, como le pasó a este senador radical, que sirvió para evitar su candidatura. Y ahora tenemos el caso de Alperovich, que es un caso que en realidad hay que tomarlo, yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado. Yo he hablado con muchas compañeras militantes y me dicen, ojo con el caso de Alperovich. Es decir, por una cuestión de principios y de respaldar al más débil, naturalmente empezamos creyendo la denuncia. Pero también hay una serie de factores que podrían, digamos, y que están involucrados con la política tucumana. Entonces, empezamos con reconocer el hecho, la denuncia, y luego veamos, porque a veces el hecho de que se trate de figuras públicas o políticas detrás de esto, pero ¿qué ocurre? Que basta que haya un caso, como pasó con el caso de este senador radical de La Pampa, que luego parece como que el resto de las situaciones como que pierde entidad, ¿no? Como que se intenta justificar el resto de las situaciones por una en la cual ese hecho fue una puesta en escena. Igual hay mucha violencia política. El ámbito político es un ámbito donde hay mucha violencia machista. Claro, ella cuando decía antes, bueno, vos decías antes, que los espacios políticos y demás, y yo creo que la verdad en los espacios políticos hemos tenido denuncias, incluso en agrupaciones, y no de un partido en particular, sino en general, ¿no? En agrupaciones donde existen colectivos militantes de reivindicación de los derechos de género. Esto es muy importante, ver cómo no solo es una cuestión que está asociada ni a los sectores más bajos ni a los sectores más altos, sino que son comportamientos instalados. Porque siempre fue para todo el mundo, fue normal tratar a la mujer como un objeto. Entonces, era normal. ¿Sí? Siempre fue normal y uno lo toma. Entonces, cuando empezamos nosotras a estar dentro de las organizaciones, siendo un trabajo de hormiga, digo, ser feminista y un trabajo normal, empezamos a parar el carro, digamos, a los compañeros y decir, no, pará, esto así no. Digo, y ellos empiezan a entender también. Y están en algunas organizaciones, nos pasa a nosotras, ¿por qué yo no puedo ir con ustedes? Yo quiero saber, yo quiero aprender y yo quiero estar. ¿Viste? Tenés de todo, obviamente en las organizaciones tenés de todo. Pero bueno, está bueno que los compañeros varones también acompañen la lucha y también sepan, porque van a ser padres o son padres de mujeres y es entendible que estén. Siempre a mí me recalcan, ¿por qué yo no puedo ir a la marcha? ¿O por qué no puedo estar en una charla de género? Sí, bueno, ahora creo que es importante que estén, tienen que estar, tienen que aprender junto con nosotras e ir de la mano. Porque es importante para ellos también, porque también los varones sufren violencia, no nos olvidemos de eso. Son menos, pero la sufren. Sí. Muy pocos, son menos cantidad. No, y también pensando en las nuevas sexualidades, en la diversidad, o sea, cuánta discriminación sufren y las nuevas sexualidades, la diversidad y la discriminación es un tipo de violencia, la discriminación en esos sentidos. Entonces también hay que trabajar en esas cosas. Una vuelta un compañero me decía, bueno, pero si a mí me dicen marica, es algo violento para mí, ¿por qué me tienen que decir así? Y entonces hay que empezar a ser más consciente en esas cosas al momento de la discriminación. Sí. ¿Vos qué querés? Sí, que bueno, que hoy en día no solamente, por ejemplo, tenemos como un entrecruzamiento de discriminaciones y de violencia, no solamente contra las mujeres, sino que a veces se suma de que, por ejemplo, son migrantes o son niñas y adolescentes, y hoy con el nuevo código que se le da como la condición de sujeto, donde pueden, no sé, ser oídos en el juicio, pueden tener un abogado, se le da como otro papel, otra importancia, pero también son más vulnerables que las mujeres también, porque, por ejemplo, si son mujeres y encima son niñas, tenés una doble vulnerabilidad, las personas mayores, adultos mayores, los migrantes también. Claro, pero vos fíjate, con respecto a esto que veníamos hablando, en general me parece que dentro del imaginario colectivo está instalada la idea de que la violencia de género
se ejerce contra alguien inferior, que a lo mejor ese alguien inferior entre comillas me refiero, no es situación de inferioridad, vamos a ser claros, que a lo mejor tiene algún tipo de, de particularidad o de diferencia en términos étnicos o en términos educativos o respecto del origen social. Y me parece que lo que hay que concientizar en esto es que no es así, es que en realidad se da y que esto atraviesa, y no importa el nivel de educación, ni importa el color de piel, ni empieza la cuestión étnica. A vos te quería preguntar algo, ¿no? Porque vos decís que empezaste ya hace 18 o 19 años con esto. ¿Qué cambio ves de 19 años atrás? Tal vez no se vea, digamos, las realizaciones que se esperaban en lo concreto, pero sí a lo mejor en la militancia. No, lo que cambió es esto que yo decía antes, el empoderamiento de las compañeras, sí. Empezar a meterse más, a saber, a querer aprender, a querer tomar mucho más partido en eso. Porque si vos ves, hay un montón de colectivos de todo tipo y las mujeres están más empoderadas. No sé qué es lo que falta, digo, porque yo a veces me pregunto qué es lo que falta o qué es lo que estamos fallando nosotras como mujeres, como colectivos, que siguen habiendo cada vez más femicidios. Digo, esa es la parte que porque vos te levantás un día y lo primero que ves es un femicidio acá, allá. Antes no se veía tanto, digo, por mi edad, lo digo, no se veía tanto porque era más cerrado, más puerta para adentro. Ahora las mujeres empezaron a hablar y empezaron a no callarse, pero nos siguen matando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pretenden algunos varones que somos un objeto de ellos y solamente de ellos, que no podemos hacer otra cosa, que tenemos que hacer lo que ellos quieran, caminar, ver y hacer lo que ellos quieran, dentro de casa, fuera de casa, o no sé. Digo, eso es lo que a mí me llama la atención. Digo, ya hay tanto empoderamiento de nosotras, pero falta algo. No, pero a ver, me parece que hay un tema que no hay que perder de vista. Que creo que estos procesos progresivos de adquisición de derechos necesariamente tienen que estar vinculados a, digamos, una prestación en términos educativos adecuada, cosa que no ocurre. Aquí tenés una declinación constante de esto, y también una situación económica expansiva, porque en realidad no es que los pobres sean violentos, sino que la situación de precariedad o de no poder llegar a fin de mes o la imprevisibilidad respecto del futuro lleva muchas veces a que esa violencia se termine volcando al interior de grupos familiares y de los sectores más débiles. No es casual, como estábamos viendo, que hubo un proceso de avance en lo que tiene que ver con las conquistas no solo de derechos, sino también con las prácticas, hasta 2015, y luego en el proceso de degradación general que se sufre con Cambiemos, vemos este retroceso que... Vos fijate que nosotros, digo, hasta antes del 2015, todos esos comedores, merenderos, se transformaron en centro de estudio, en computación, en bibliotecas, y no otra cosa. Y después del 2015 volvió otra vez a merenderos, comedores, y no solamente eso, se empezaron a cerrar las clases de computación, la biblioteca, para poder volver otra vez a poner un comedor, un merendero, y ya se abría otro más, y se abría otro más, y se abría otro más. Digo, con eso simple te das cuenta lo que nos pasó, nos devastó un gobierno tremendo, y obviamente también, como siempre, las mujeres pagamos todo eso, porque somos nosotras las que le vamos poniendo el cuerpo, salimos, y todo, porque... Antes, en el 2001, fueron muchas las mujeres que salieron a bancar en el barrio que su marido dejó de trabajar. Hacían los carteles en las cocinas y salieron a hacer. Y después los varones empezaron también a ponerse al frente de cada lucha. Pero fuimos nosotras primero, las que salíamos porque no podíamos mantener a nuestros hijos, darles de comer. Y volvimos otra vez. Digo, todo eso que habíamos conquistado, de pasar del merendero a una sala de computación, a una clase de apoyo, a que coman de vuelta todos en su casa, volvimos otra vez a que vengan a comer. Me contaba mi consuegra que atiende un comedor, evangelista, pero no va al caso. Primero venían los chicos, hasta que empezaron a venir las mamás, empezaron a venir los abuelos,
y ahora empezaron a acercarse los maridos, porque no tienen para comer. O pedir, ¿puedo llevarle a mi mamá? Eso era antes. Ahora viene toda la familia, dice, ya no sabemos cómo hacer para darles de comer a todos, porque esto fue lo que pasó durante estos 4 años. Así es. Bueno, quedaron montones de asignaturas pendientes. Bueno, la última que les voy a hacer. A ver, ¿qué piensan de la determinación que expresó el nuevo presidente Alberto Fernández de que su primera ley, posiblemente, su primer proyecto, sea justamente avanzar sobre la despenalización del aborto e incrementar las garantías legales? Yo creo que me parece muy acertado que el presidente avale toda esta lucha que venimos hace años, más que, bueno, ya tenemos ya 2 que son de la excepción, ¿no? El caso de que esté a riesgo la vida de la mujer, o en el caso de que haya una violencia, lo que decía el Código Mujer, idiota o demente, que me parece totalmente nefasto. Pero bueno, así es como decía. Pero esto no está siendo operativo el protocolo, lo cual también en eso también lo tendríamos que tratar, porque la justicia, o sea, ya en el caso Fala había dicho que en caso de violación de mujer que no tenga ningún tipo de incapacidad, también podría abortar, y que todo lo que sean los hospitales o clínicas privadas tendrían que no judicializar y tendrían que aceptar el aborto. Y estos casos también están discriminando terriblemente a las mujeres. Y en el caso del aborto sería también terminar con esta discriminación clasista, ¿sí? De que generalmente las mujeres que no pueden acceder a un aborto son mujeres que están en otra clase social, que no pueden acceder a recursos. Yo lo que creo es que hoy el aborto existe, o sea, el aborto existe y dependiendo... Siempre existió el aborto. Siempre existió. No es que se va a crear a partir de una... No, y me parece que es regularizar una situación y que realmente sea un proceso seguro para todas las mujeres. Y creo que teniendo en cuenta eso, para mí está bien que se regularice esa situación y proteger realmente a todas las mujeres, que muchas veces, dependiendo de la clase social, o se terminan muriendo en el hospital o terminan muriéndose por una infección. ¿Y por qué estar en esa situación si alguien de clase alta termina todo bien por tener mucha más plata? Es una situación totalmente clasista. Sí, no solo clasista, porque a veces lo que ocurre es que puede ser que porque hay una mala comunicación dentro de una familia, las chicas, pese a no, digamos, pertenecer a los sectores subalternos, de todas maneras afronten formas de aborto. Principalmente también tiene que estar lo que es la educación sexual. Es fundamental. Y tienen que estar garantizado todo lo que son los sistemas de preservativos en todas las salitas y en todos los hospitales públicos, como para que realmente haya un cuidador de la mujer. Voy a hacer algo autorreferencial, es decir, para la gente de mi generación, tener sexo con preservativo era como no tener sexo, ¿sí? Pasamos una etapa en la cual los jóvenes, digamos, se iniciaban en el sexo utilizando preservativos y no disociaban una cosa de otra. Y ahora, por las políticas de este gobierno, a lo que llevamos es volver a la situación anterior, en la cual nuevamente se genera esta situación de precariedad y de inseguridad, con las consecuencias sociales y además con otra cosa, que hay que tener en cuenta que aborto legal, gratuito, no implica ni siquiera intervención quirúrgica, es decir, simplemente esto es tema, claro, de una pastilla, es decir, un comprimido, es un hecho muy sencillo, porque viste, en general se plantea esto de la cirugía y de esto y de aquello. No, señor, esto bien tratado como política de Estado y no como una cuestión de fe ni nada por el estilo, porque en realidad nadie te obliga a abortar. Si vos querés abortar, lo haces, y si no, no. El problema es que ahora lo haces si tenés el dinero para hacerlo en condiciones de seguridad. Te dejo cerrar. A mí me parece que está muy bueno la decisión de nuestro futuro presidente, porque falta tan poquito para que sea. Más que nada, garantizar que las madres no mueran, porque muchas se hacen abortos clandestinos con otros métodos, poniéndose una aguja, haciendo otras cosas que realmente ahí se desangran, pierden la vida. A mí eso me parece espectacular y ojalá lo pueda lograr y ojalá se dé,
sobre todo pensando en todas esas madres que tienen por ahí tienen más hijos y decidieron abortar. Las ricas obviamente van, se lo hacen y pasan por otro estado, ¿no? Se hicieron una intervención apenita y qué sé yo, y nada más. Pero me parece que está muy bueno. Yo celebro eso, sobre todo pensando en todas esas mujeres que no pueden pagar un aborto, que se lo hagan, que no se metan más nada. Digo, también hay que enseñarles a eso, a que no hagan esas cosas, que no se hagan un aborto casero en su casa. Exacto. Sí. Y digo, yo celebro, ojalá se llegue a buen término. Y además, sobre todo, porque hay muchas mujeres que llevan su embarazo obligadas 9 meses y por ahí nace la criatura y muere. Eso también hay que pensarlo. No es que uno, pensemos también cómo queda esa madre. Y me acuerdo, siempre que pasa un aborto me acuerdo de la chica de Tucumán, que mató a su bebé cuando lo vio y la cara. Digo, hay que pensar eso también. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Una chica violada que no quiera tener su hijo. Y sí, no lo quiere tener porque no lo decidió. Naturalmente, tiene es que ser violencia que se reproduce. Obviamente, y tuvo que estar presa y todo. Digo, ¿por qué hay que llegar a eso si se pudo? Y bueno, sobre todo para esas niñas de 12 años que las dejan embarazadas, corriendo su vida en un cuerpo de una niña. Muy bien. Hay 3 cosas que me parecen re fundamentales para poder sancionar, erradicar y prevenir, ¿no?, la violencia contra la mujer, que son subsidios para después del hecho de violencia, licencia en el caso de que la mujer en su trabajo sufrió violencia, y también que haya protocolos en las instituciones, en las universidades, como los hospitales, obviamente, y en todo tipo de instituciones, que me parece que es importante para llegar a esta igualdad. Ahí viste algo, pero así como hablábamos de la política, también sabemos que en general los casos de violencia en las universidades se resuelven con sumarios internos que nunca terminan de su curso, ¿no? Y sabemos que son muchas las universidades donde pasa eso, pese a que tengan sus áreas de investigación y sus áreas de capacitación vinculadas con estos temas. Bueno, les agradezco mucho la visita y bueno, esperemos que próximamente podamos estar de nuevo, pero anunciando avances en todo lo que tiene que ver con estas demandas que son tan justas y que, bueno, esperamos que finalmente se concreten. Vamos a una pausa y seguimos.